Decíamos en el video anterior que Pigeon describe 6 vectores: afiliación o pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele. Vamos ahora a desarrollar un poco cada uno de estos vectores y ver de qué tratan. Vamos a empezar por afiliación, pertenencia. Afiliación, pertenencia es el grado de unión, de enlace o vínculo que los integrantes de un grupo tienen entre sí y con la tarea. La afiliación vendría a ser un primer grado de identificación que implica acercarse al otro y a la tarea, pero guardando cierta distancia, sin meterse mucho, sin mojar entonces la camiseta, como se dice. En cambio, la pertenencia es otro momento donde el grado de identificación es más profundo y es allí donde se acortan las distancias y el integrante de ese grupo se mete más en la tarea y pone más el cuerpo. Viene a ser como una segunda instancia que tiene que ver con el pasaje del yo al nosotros. La vivencia del nosotros grupal, tiene que ver con este nivel de pertenencia al grupo. Es ese momento en que cada uno de los integrantes sabe que puede contar entonces con el otro. ¿Cómo se mide la afiliación y la pertenencia? Se mide por el grado de compromiso y responsabilidad que se asume con el grupo. En segundo lugar está el vector cooperación. Y cooperación es la posibilidad de realizar tareas cooperantes. Por eso es que cooperar es operar con otro o con el otro. La cooperación es la capacidad de articularse con otros para realizar una tarea y es la contribución, aún silenciosa, a la tarea grupal, sobre, eso sí, la base de la existencia de roles diferenciados. Tiene que ver con sumar esfuerzos, con la capacidad de desarrollar roles complementarios y diferenciados. Y está muy relacionada a la idea de que cuanto mayor es la heterogeneidad entre los integrantes, mayor será la homogeneidad con respecto a la tarea y mayor es entonces la productividad grupal. ¿Cómo se mide la cooperación? Bueno, se mide por el grado de eficacia real con que los integrantes asumen el desarrollo de sus funciones. En tercer lugar está la pertinencia. La pertinencia es la capacidad de los integrantes de un grupo para centrarse en la tarea prescrita. Es el poder mantener la tarea dentro de su verdadero eje, sin desviarse. Es no irse por las ramas. Es centrarse en la tarea explícita e implícita. Es retrabajar los conceptos vertidos en el teórico y es elaborar también las ansiedades y los miedos que surgen. ¿Cómo se mide la pertinencia? Se mide por el grado de creatividad, por el grado de productividad del grupo. Si detectamos situaciones que no cumplen con estas características, debemos analizar entonces qué está pasando
con los vectores anteriores. Si vemos que no hay pertinencia, lo que tenemos que hacer es ir a ver qué pasa con la cooperación, el vector anterior, y además con el primer vector, con el vector de la filiación y de la pertenencia. El cuarto vector es comunicación. La comunicación es un contexto que incluye un mundo de señales que todos aquellos que se intercomunican saben codificar y decodificar de la misma manera. La comunicación que se da entre los miembros de un grupo puede ser verbal o preverbal, a través de gestos, y aquí se da aquello de un emisor, un receptor y un mensaje que circula entre ellos. Un concepto clave en el proceso comunicacional es el concepto de ruido. Ruido es todo aquello que interfiere en una comunicación. El ruido se puede instalar en cualquier parte de este círculo comunicacional, produciendo cortocircuitos que de alguna manera alteran la función de la comunicación, y otras cosas que pueden hacer son los malentendidos, los sobreentendidos. Por ejemplo, cuando se supone un significado de algo que no se explicita y se produce un malentendido. Podemos medir este vector comunicación de acuerdo a la cantidad de cortocircuitos, de acuerdo a cómo se habla y cómo se escucha, si la comunicación circula, si todos participan o no, si alguno monopoliza la palabra, si la interacción la comienza siempre el mismo integrante o se alternan, etcétera, etcétera. El otro vector es el vector aprendizaje. Según Pillon, aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad para modificarla y, a su vez, modificarse el sujeto a sí mismo. Apropiarse es adueñarse, es tomar algo e incorporarlo de modo tal que lo externo se nos haga interno. Enseñar y aprender se dan dentro de un mismo marco de trabajo. Para entender el enseñar, entonces hay que hacer referencia al aprender y viceversa. La psicología social pilloniana postula la adaptación activa a la realidad y la vincula con aprendizaje. Para medir este vector, miramos si hay adaptación activa o pasiva. ¿Qué tanto cambian y se modifican? ¿Qué tan creativos son? ¿Cuánto producen y de qué forma? Su tolerancia a las novedades, etcétera, etcétera. Pasamos al último vector, el vector tele. Tele es la disposición de los integrantes de un grupo para trabajar más con unos que con otros. Tele quiere decir a distancia. Puede ser una disposición positiva o puede ser una disposición negativa. Aquí lo que subyace es el reencuentro, pues los sentimientos de atracción o rechazo tienen que ver con personajes de nuestra historia, algo del sujeto que tenemos enfrente nos remite a otro u otros sujetos que conocemos. Las teles positivas,
grupo negativas, a lo largo del tiempo pueden modificarse. Los momentos iniciales de los grupos tienen mucho de transferencial. ¿Por qué? Porque algo de allá y entonces se reactualiza aquí y ahora. Algo del pasado se transfiere al presente. Aunque con el tiempo, ese personaje transferido, una vez lo conocemos más, va cediendo y pasa a convertirse poco a poco en alguien que en realidad es real. Como decíamos al principio, estos conceptos de los vectores del cono invertido son muy útiles para trabajar, para evaluar el proceso de un grupo y de los individuos que componen ese grupo. Además de esos vectores, Pigeon describe la presencia de otros universales, de otros elementos o situaciones que rigen la vida de los grupos. Pero bueno, esos serán temas para verlos más adelante en esta formación. Así que dejamos por aquí y nos vemos en la próxima.